Bueno, imaginemos la siguiente escena, que seguro que a cualquiera que nos escuche le resulta familiar. A ver, Ocurre una desgracia imprevista. Puede ser, no sé, un revés económico importante, un diagnóstico médico complicado o incluso una tragedia a mayor escala, que sacude a toda una comunidad. sí, situaciones límite. Exacto. Y en medio del dolor, de la confusión del momento, alguien suspira profundamente y suelta esa frase que parece que tenemos grabada a fuego en el inconsciente colectivo. Bueno, es la voluntad divina. Un clásico. Es una reacción casi automática, un reflejo cultural profundamente interiorizado. Pero la pregunta que lanza la inmersión de hoy es la siguiente. ¿Constituye esta frase una muestra de espiritualidad genuina y fe inquebrantable? ¿O se trata, en el fondo, de una excusa sumamente sofisticada? Un escudo perfecto para eludir la responsabilidad frente a lo que sucede. Es una pregunta muy, muy potente. Lo es. Y por eso hoy vamos a explorar a fondo un material fascinante titulado Perlas de la Torah, culpa o responsabilidad. Este análisis contrasta la visión más tradicional del pecado heredado con un concepto mucho más dinámico y transformador, que es el despertar de la conciencia, basándose en perspectivas cabalísticas y mesiánicas. Yo soy el presentador habitual, y como siempre, me acompaña nuestra experta de cabecera. Hola, estoy encantada de estar aquí para desgranar todo esto. Pero bueno, antes de adentrarnos en las profundidades de estos conceptos, conviene establecer un poco el marco de este análisis a fondo. Claro, las reglas del juego. Eso es. El objetivo de esta sesión no es, bajo ningún concepto, someter a juicio la validez teológica de estas creencias ni posicionarnos respecto a ninguna doctrina religiosa. Para nada. El propósito es explorar, desgranar y analizar de forma completamente imparcial los principios filosóficos y psicológicos que se exponen en las fuentes. Ujú. Vamos a observar estas ideas como, digamos, herramientas conceptuales. Herramientas para comprender el comportamiento humano, la moralidad y la forma en que el individuo construye su relación con la realidad y la adversidad, dejando totalmente al margen las convicciones personales. Esa es precisamente la brújula para el viaje de hoy. La misión es comprender cómo el cambio de paradigma que se propone, ese salto cualitativo de la culpa a la responsabilidad, posee el potencial de alterar radicalmente la percepción del libre albedrío, la gestión del sufrimiento y el propio propósito humano. Vale, vamos a desgranar esto. Venga. El material arranca abordando la cultura de la culpa como un peso histórico inmenso. Expone cómo, durante siglos, numerosas corrientes han cimentado su pedagogía en torno a la culpa. Totalmente. La premisa central es abrumadora. El ser humano nace ya manchado por el error primordial de Adán y Eva. Bajo este prisma, el individuo es categorizado como pecador antes incluso de tener la oportunidad física de actuar. Antes de tomar una sola decisión consciente. Exacto. Es como observar una partida donde el marcador ya está en contra por una falta cometida hace milenios. Y esa premisa inicial tiene unas consecuencias psicológicas devastadoras, que el material desgrana con mucha precisión. Porque, a ver, al asumir que se nace con esa carencia o mancha originaria, la existencia entera corre el riesgo de convertirse en una expiación constante. Una deuda que no se acaba nunca. Exactamente. Se establece una dinámica de deuda perpetua con el creador o con el universo, y esto genera una disonancia cognitiva tremenda a la hora de procesar los eventos cotidianos. ¿En qué sentido? Lo fascinante aquí es cómo la paradoja se manifiesta de forma muy clara. Si ocurre algo favorable, la reacción inmediata es la gratitud sumisa, bajo la premisa de Dios ha sido benevolente. Claro. Sin embargo, frente a la adversidad, brota la angustia del ¿por qué Dios ha permitido este castigo? Bajo esta mentalidad se otorga a la figura divina la responsabilidad absoluta de todo lo que acontece, desde la luz más brillante hasta la oscuridad más profunda. Eliminando cualquier tipo de agencia personal por el camino. Efectivamente. Y ese es el problema central, la parálisis. Si todo lo bueno es un regalo inmerecido y todo lo malo es un castigo incomprensible, no te queda ningún margen de maniobra. La persona se queda paralizada en el papel de espectador de su propia vida. Es una sala de espera eterna. Y aquí surgió una distinción que actúa como un salvavidas mental dentro del análisis. Se contrasta frontalmente la energía que emana de la culpa con la energía que moviliza la responsabilidad. La exposición argumenta que la culpa tiene sus raíces en el pasado, genera una vergüenza que inmoviliza y en última instancia destruye. Sí. Por el contrario, la responsabilidad se ancla en el momento presente,
genera un nivel de conciencia superior y tiene un efecto transformador. Y fíjate que esa distinción trasciende la mera semántica. Opera a nivel neurobiológico y conductual. Neurobiológico. Sí, porque la culpa ancla la mente a un evento irreversible, provocando un bucle de rumiación que agota la energía vital de la persona. La responsabilidad, sin embargo, es inherentemente proactiva. La etimología de la palabra remite a responder, a la habilidad intrínseca para elaborar una respuesta frente a una coyuntura específica. Ah, la habilidad de responder. Responsabilidad. Tiene todo el sentido. Desde la perspectiva cabalística que vertebra este análisis, el ser humano deja de ser concebido como un accidente pecaminoso. Pasa a ser entendido como un alma inmersa en un proceso activo de rectificación. Es un cambio de mentalidad radical. Este giro cognitivo es monumental. La humanidad no habita este mundo para lamentar una caída ancestral, sino para intervenir activamente en la mejora y evolución de su entorno y de sí misma. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque para ilustrar ese giro monumental, el material invita a reinterpretar la historia más reproducida de todos los tiempos, el relato del Jardín del Edén. Es que esa parte del texto es brillante. Lo es. Tradicionalmente, este episodio se ha empaquetado y transmitido como la crónica definitiva sobre la desobediencia y sus terribles consecuencias. Alguien rompe la regla de oro, muerde el fruto prohibido, y toda la humanidad hereda el castigo. La historia que todos conocemos. Exacto. Sin embargo, la perspectiva que estamos analizando le da la vuelta por completo a esta narrativa. Sugiere que no estamos ante una simple fábula de insubordinación, sino ante la representación simbólica del mismísimo nacimiento de la conciencia moral de la humanidad. Y aquí el enfoque se desplaza hacia un detalle a menudo pasado por alto. La atención se centra en el instante preciso en el que, tras la ingesta del fruto, el creador, Yahó, formula una pregunta directa a Adán. Le dice, ¿dónde estás? Y es evidente que no le está pidiendo su ubicación en un mapa. Claro, no. Resulta evidente que una entidad omnisciente no está solicitando coordenadas geográficas. No hay una necesidad de ubicación física. Esa pregunta es, en realidad, el primer gran intento de despertar la conciencia humana. Ujú. Es una interpelación de carácter puramente ético. Es como decir, ¿dónde te sitúas moralmente frente a las consecuencias de tus propios actos? Representa la invitación fundacional a asumir la responsabilidad. Y la respuesta que ofrece Adán, inaugura la cadena de evasivas más antigua y repetida de la historia humana. En lugar de dar un paso al frente y declarar, aquí estoy, he tomado una decisión consciente y asumo el resultado, Adán tira balones fuera y señala a Eva. Clásico desplazamiento de culpa. Totalmente. Argumenta que la mujer que le fue entregada fue la instigadora, y Eva a su vez perpetúa la dinámica apuntando hacia la serpiente. Es una cascada perfecta de evitación. Resulta fascinante observar esto porque refleja un comportamiento rabiosamente actual. Es que lo vemos todos los días. Es la misma dinámica que se observa hoy en día en la política, en una junta directiva donde un departamento culpa al otro tras un fracaso financiero o en los conflictos más cotidianos del ámbito familiar. El instinto de buscar un chivo expiatorio parece inalterable. Si conectamos esto con la imagen general, esa conexión con el comportamiento contemporáneo es la clave de todo el planteamiento. El análisis concluye que el verdadero pecado, entre comillas, la fractura fundamental en esa narrativa no reside en el acto físico o simbólico de consumir un fruto. No es la manzana. No. El fallo verdaderamente crítico fue la incapacidad estructural para sostener la consecuencia de esa acción. Siguiendo esta línea interpretativa, el exilio real de la humanidad nunca consistió en una expulsión geográfica de un paraíso terrenal. Ya. El verdadero exilio, la tragedia perdurable, es la pérdida de la capacidad interna para hacerse cargo de las propias decisiones, inaugurando una existencia basada en proyectar la responsabilidad hacia el exterior. Siempre el culpable es el otro. Es una visión que empodera, sin duda. Pero, claro, al llegar a este punto la pregunta es obligada. ¿Cómo se abandona esa mentalidad inmadura? Porque, según esta lectura, la humanidad lleva milenios instalada en ese exilio mental, culpando siempre a las circunstancias o al prójimo. Sí, es una inercia muy fuerte. Entiendo que la perspectiva cabalística introduce aquí una herramienta conceptual para hacer esa transición, ¿no? El concepto de tikkun. Así es. El concepto de tikkun es el eje vertebrador de esta filosofía y se traduce habitualmente como rectificación o reparación. Vale. Bajo este paradigma, cada individuo desciende a este plano material no como producto del azar y desde luego no para cumplir una condena, sino portando una misión específica de corrección interior.
La premisa es contundente. Nada en la trayectoria vital de una persona es verdaderamente arbitrario. O sea, todo tiene un sentido. Exacto. Tanto las épocas de bonanza como los reveses más duros configuran un escenario pedagógico diseñado meticulosamente para que dicha rectificación pueda llevarse a cabo. A ver, un momento. Vamos a detenernos aquí porque esto tiene una línea muy fina. Dime. Entiendo el valor de empoderarse y de buscar el crecimiento personal frente a la adversidad. Pero, siendo realistas, afirmar que nada es arbitrario y que todo sufrimiento alberga un propósito rectificador puede sonar peligrosamente a justificar tragedias terribles, enfermedades devastadoras o abusos sistemáticos incontrolables. Ya, es un punto de fricción muy común. ¿Cómo maneja el material este límite tan delicado para no caer en una insensibilidad cruel frente al dolor extremo y a menudo inmerecido? Es una objeción fundamental. Y estoy segura de que el propio material cabalístico es muy consciente de este abismo. A ver, la filosofía no pretende bajo ningún concepto justificar la crueldad, ni avalar el abuso, ni argumentar que una víctima merecía una tragedia para su evolución espiritual. Menos mal, porque esa sería una lectura grotesca. Absolutamente. Lo que el concepto de tikkun plantea es un cambio en el foco de control. Frente a la irrupción de la oscuridad o de un evento incontrolable, la pregunta no es por qué el universo ha permitido esa injusticia, sino cuál es la respuesta interior del individuo ante esa fractura. La capacidad de respuesta de la que hablábamos antes. Eso es. El dolor es real y a menudo profundamente injusto, pero la rectificación se refiere a cómo la conciencia se reorganiza para no ser destruida por ese dolor. Vale. Para entender bien este mecanismo del tikkun, pongamos un ejemplo práctico. Si alguien se enfrenta a un despido laboral repentino e injusto, o a la pérdida dolorosa de una relación, bajo este prisma, ¿cómo se materializa exactamente esa reparación? ¿Qué es lo que se supone que debe reparar esa persona, si la situación externa escapa a su control? Pues mira, en un escenario como un despido injusto, el tikkun no consiste en recuperar mágicamente el puesto de trabajo o en convencer a la empresa de su error. La reparación opera en el estrato interno, En las emociones, quieres decir. en la conciencia. El desafío puede ser rectificar la relación de esa persona con el pánico financiero, con la sensación de escasez, o superar la identificación total de su valía personal con su estatus profesional. La luz absoluta que menciona el texto, esa naturaleza del creador que ilumina y no castiga, simplemente expone esas grietas internas. O sea, el evento saca a la luz lo que ya estaba roto por dentro. Exactamente. El despido es el evento, a menudo injusto, sí, pero el pánico desproporcionado o la destrucción de la autoestima revelan dónde el alma necesita trabajo. Evadir esa tarea de reconstrucción interna, refugiándose en el resentimiento crónico, sería el verdadero fracaso desde esta perspectiva. El aprendizaje es el objetivo supremo. Es decir, pasamos de ver la crisis como un castigo divino a observarla como el material bruto para forjar el carácter. Así es. Y resulta fascinante cómo esta perspectiva da un giro de timón radical y rescata la figura histórica de Yeshua HaMashiach, conocido universalmente como Jesús, quitándole todo el barniz del dogma clásico de la culpa. Sí, lo aborda desde un ángulo muy distinto. Lo que plantea el análisis es que su mensaje original, despojado de interpretaciones posteriores, no buscaba fomentar una culpa perpetua en sus seguidores, sino provocar lo que los textos denominan una metanoia, una palabra que encierra un significado mucho más profundo que un simple arrepentimiento. Se refiere a una transformación radical y estructural de la conciencia. La metanoia implica un rediseño completo de la arquitectura mental. El análisis insiste en que las enseñanzas de esta figura histórica nunca avalaron la pasividad ni la evasión de la responsabilidad. Se apoyan en máximas muy concretas como «por sus frutos los conoceréis». Frutos, resultados. Exacto. Esta exigencia de frutos es una demanda innegociable de acciones tangibles, de resultados observables en el plano material, no meramente de buenas intenciones o de fe pasiva. Desde esta lectura mesiánica particular, la idea del sacrificio se reconfigura por completo. ¿De qué manera? Pues lejos de actuar como un mecanismo mágico que absuelve a la humanidad de sus responsabilidades, permitiendo a las personas mantener comportamientos destructivos amparándose en el perdón divino, el evento eleva el estándar de responsabilidad. Postula que cada pensamiento emitido, cada palabra pronunciada y cada acción ejecutada son fuerzas activas que moldean la realidad.
Y el reverso tenebroso de esa responsabilidad activa es lo que el material denomina magistralmente el victimismo espiritual. Podemos estar de acuerdo en que es una trampa sumamente seductora y sofisticada. Oh sí, muy sutil. Atribuir cada fracaso o estancamiento vital a la incomprensible voluntad divina suena desde fuera a una piedad admirable y a una humildad profunda. Parece que la persona se somete a un plan superior. Pero el texto arranca esa careta y advierte que, en infinidad de ocasiones, esa supuesta piedad esconde una inercia paralizante y constituye una negación absoluta del libre albedrío. Es la típica situación en la que, por ejemplo, alguien encadena una mala decisión financiera tras otra, motivadas por la impulsividad o la falta de planificación. Sí, que no toma las riendas de sus finanzas. Eso es, pero al enfrentarse a la ruina, concluye que el universo le está poniendo a prueba, o que es la cruz que le ha tocado cargar. Claro, qué cómodo. Mediante esta pirueta mental, la persona se exime por completo de revisar sus propios hábitos destructivos. Eso es exactamente a lo que se refiere el análisis con negar el libre albedrío bajo un disfraz de devoción religiosa. El victimismo espiritual es la forma más refinada de evasión, ya que se parapeta tras la virtud de la resignación para no afrontar el arduo trabajo de mirarse al espejo y cambiar de rumbo. Y ahí es donde el análisis propone un cambio de enfoque que resulta sumamente práctico para cualquier ámbito de la vida. Plantea que la madurez psicológica y espiritual arranca en el instante preciso en el que cesa la queja dirigida al cielo. ¿Es el punto de inflexión? En lugar de preguntar con indignación, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿O por qué Dios me castiga así? El individuo gira el foco hacia su propio interior y formula una pregunta diametralmente opuesta. ¿Qué herramientas debo desarrollar y qué aspectos de mi carácter debo transformar frente a esto que está ocurriendo? Es abandonar el asiento del pasajero asustado y tomar el volante de la propia reacción. Esa transición interrogativa es la manifestación palpable de la metanoia de la que hablábamos. Al sustituir el victimista ¿por qué? Por el proactivo ¿para qué? O ¿cómo respondo yo ante esto?, el individuo abandona su rol de receptor pasivo de desgracias aleatorias. Comienza a interactuar con la realidad circundante de una forma verdaderamente constructiva. Se convierte en agente activo. El planteamiento sugiere que, al alcanzar este nivel de operatividad, la culpa heredada, que mantiene a la psique en un estado de infantilismo crónico, se disuelve de manera natural, dejando paso a una conciencia adulta y plenamente funcional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si alejamos un poco el zoom para ver la imagen completa, ¿cuál es la implicación última de todo esto? La conclusión que arroja este estudio es monumental. Sugiere que transitar de la culpa a la conciencia de responsabilidad no se limita a mejorar la calidad de vida a nivel individual, va mucho más allá. Convierte al individuo en una pieza fundamental de un engranaje infinitamente más grande. Dejamos de ser entes aislados luchando por la supervivencia para asumir un rol estructural dentro del universo. En este punto, el análisis alcanza su cumbre filosófica. La mística hebrea sostiene la idea de que cada alma alberga una chispa del infinito, una emanación directa de la fuente creadora. Por tanto, las decisiones humanas jamás ocurren en un vacío estéril. Tienen peso. Tiene muchísimo peso. Cada vez que una persona asume su responsabilidad, cada vez que afronta y realiza su ticún particular, está operando directamente sobre el tejido espiritual y moral del universo entero. Bajo este majestuoso prisma, la humanidad no está conformada por una colección de marionetas predestinadas a recitar un guión ya escrito. Los seres humanos son descritos literalmente como socios colaboradores y participantes activos de la creación. Socios en el proyecto de la creación. Es una metáfora poderosísima. Significa que la existencia del mundo no es un evento cerrado que concluyó en un pasado remoto, sino una obra en constante desarrollo, y la humanidad forma parte del equipo técnico. Exactamente, no somos solo el público. Si se sigue esta lógica, la verdadera voluntad divina no demanda sumisión ciega ni cabezas agachadas frente a los embates del destino. Lo que reclama es una participación beligerante y lúcida en favor de la mejora continua. Exige, por utilizar una expresión llana, que todo el mundo se remangue y ponga las manos en la masa para reparar lo que está roto. Esa es la síntesis perfecta. La conclusión del material es un alegato contundente contra cualquier forma de sometimiento fundamentado en la culpa. Reivindica que la mayor expresión de fe,
o de integridad personal no consiste en tolerar la adversidad de forma inerme. Reside en la valentía de asumir que la trayectoria vital propia, así como la rectificación del mundo circundante, dependen directamente de las acciones humanas. Es una filosofía muy pragmática al final. Es una filosofía brillante que logra integrar la existencia de un posible ordenamiento superior con la necesidad ineludible e imperativa del libre albedrío humano para que cualquier forma de progreso sea posible. Pues vamos a recapitular el intenso viaje intelectual de esta exploración a fondo. Se ha expuesto cómo el material argumenta que desmantelar la parálisis histórica provocada por el concepto del pecado heredado es el primer paso vital para el progreso. Al desprenderse de esa culpa impuesta, se abre la puerta a una responsabilidad que, lejos de aplastar al individuo, lo dota de agencia. Totalmente. Y lo más valioso de este análisis es que, al margen de las creencias teológicas o de la ausencia de las mismas en quien nos escucha, esta estructura de pensamiento proporciona una herramienta psicológica de primer nivel. Actúa como el antídoto definitivo contra la epidemia del victimismo. Propone un método para dejar de percibir al ser humano como una simple hoja arrastrada por el viento de las circunstancias externas, otorgándole las riendas sobre su propia capacidad de respuesta. Es el salto evolutivo de ser meros espectadores a convertirse en arquitectos de la propia realidad. Una excelente recapitulación. Y para poner el broche final a este análisis, resulta interesante lanzar una última reflexión que surge de estas premisas, pero que trasciende el ámbito estrictamente individual abordado en las fuentes. Adelante. El análisis detalla cómo cada persona, a través de su esfuerzo personal y de su tikkun íntimo, impacta en el tejido moral del universo. Sin embargo, al escalar este concepto surge un interrogante fascinante. ¿Qué impacto sufre ese tejido universal cuando no se trata de casos aislados, sino de sociedades enteras que de manera sistémica y generalizada rehúsan asumir su responsabilidad colectiva ante crisis estructurales, medioambientales o sociales? Ostras. Claro, la pregunta es, ¿existe un punto en el que esa gran red de causa y efecto simplemente aguarda pacientemente a que se produzca un despertar colectivo de conciencia? ¿O la oscuridad seguirá acumulándose hasta que las consecuencias de la evasión hagan que la lección sea absolutamente devastadora e ineludible para todos? Madre mía, menuda reflexión para dejar resonando. Es el eterno dilema entre evolucionar gracias al despertar de la conciencia o verse obligado a cambiar únicamente tras un choque frontal contra el muro de la realidad. Da pie a un debate profundísimo sobre el panorama actual a nivel global. Y con este estimulante planteamiento, finalizamos la inmersión de hoy. Muchísimas gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este recorrido analítico tan denso y enriquecedor. Nos despedimos recordando que, frente al ruido ensordecedor y la sobrecarga constante de información que nos rodea, mantener viva la curiosidad y afilar el pensamiento crítico seguirán siendo siempre los recursos más valiosos a nuestra disposición. Hasta el próximo análisis a fondo.